Cordial saludo. Lunes de la primera semana del tiempo del Adviento. Del Evangelio según San Mateo en el capítulo 8, versículos del 5 al 11. Es el tiempo del Adviento, tiempo de la esperanza. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La gran obra redentora, donde inicia la espera. El centurión, un comandante militar romano a cargo de unos 100 soldados, comprendió que un judío no podía entrar en la casa de un pagano sin hacerse ritualmente impuro. Es por ese motivo que él no invita a Jesús a que vaya hasta su casa. Sin embargo, tenía fe en que la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y la muerte era tan cierta como su propia autoridad sobre los soldados bajo su mando. Vale la pena rescatar esa actitud de aquel hombre que, reconociendo la autoridad de Jesús, pues tampoco quiere como que ponerlo en aprietos en tanto judío, que no podía entrar a casa de un pagano. Este hombre representaba a la potencia colonial de Roma. Por eso era una persona desdeñable. Era alguien a quien despreciar. Era un enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, por su fe entra en la nueva comunidad y se convierte en una figura ejemplar. El centurión confiesa que, igual que él actúa en nombre del César y sus órdenes se acatan por el poder del emperador, Jesús actúa con la potestad de Dios. Cuanto diga, se realizará. Por eso diría San Agustín: la fe de este centurión anuncia la fe de los gentiles. Fue como el grano de mostaza, menudo pero ardoroso. ¿Por qué es importante este texto en el marco del tiempo del Adviento? Porque Jesús viene no para unos cuantos, sino para todos aquellos que abren su corazón para recibirle, para reconocerle, para aceptar su mensaje de salvación.
Por eso, en el versículo 11 de este capítulo 8, nos dice Jesús: os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Este es un signo inequívoco del universalismo. Todos están llamados al reino de Dios y los paganos pueden salvarse si aceptan el Evangelio. Tan importantes fueron estas palabras y este reconocimiento que hace el centurión de la autoridad de Jesús, que esa expresión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, se repite cada día en la Santa Misa antes de recibir a Jesús en la Santa Comunión. El Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la Eucaristía, en el numeral 1386, nos dice: ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la liturgia de San Juan Crisóstomo, los fieles oran con el mismo espíritu: hazme comulgar hoy en tu cena mística, oh Hijo de Dios, porque no diré el secreto a tus enemigos, ni te daré el beso de Judas, sino que, como el buen ladrón te digo, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. ¿Qué me hace pensar a mí, mis queridos hermanos, este texto y todas estas explicaciones que nos regalan los estudiosos? Me hace pensar en el poder de la palabra y de la autoridad a quienes se debe obedecer. Pienso, por ejemplo, en la cantidad de padres de familia que llegan al colegio y nos dicen, como a nosotros como profesores: profe, no sé qué hacer con mi hijo. Mi hijo no me obedece. Padres que han perdido la autoridad. Padres que a veces, en la intención de que sus hijos no sufran lo que ellos sufrieron, no les enseñaron la capacidad de superar la frustración. Más que hijos, tienen pequeños reyesuelos de quienes se han convertido en sirvientes. Y luego, cuando crecen, no saben qué hacer. Somos una sociedad que no reconoce ni respeta la autoridad, no obedece. Miremos, por ejemplo, que no respetamos las normas de tránsito. Y todo empezó cuando decíamos: nadie me está viendo. Hoy día, aunque nos vean, aunque haya sanciones, no nos importa ir en contra de la autoridad y de la norma. Y eso también está sucediendo en la experiencia de fe.
sociedades que no quieren escuchar la palabra de Dios, personas que escuchando la palabra de Dios no creen en su autoridad y por lo tanto, personas que no obedecemos a la autoridad y a la palabra de Dios. Y después tenemos el descaro de preguntar por qué este mundo está como está. El centurión, un pagano, nos ha dado una lección sobre cómo Jesús con su palabra puede todo. ¿Por qué nos decimos nosotros creyentes y no creemos? No confiamos, no obedecemos. Este tiempo del Adviento es propicio para que hagamos como un extenso retiro espiritual, meditando en la palabra de Dios y pidiéndole al Espíritu Santo el don, la gracia de ser obedientes a la autoridad, a la palabra de Dios. Feliz día, que el Señor les bendiga.